¿Cómo les va? Les saludo con todo afecto para ustedes, para todos aquellos de ustedes que estén interesados en la ciencia médica, de los muchachos o los jóvenes que están estudiando en la carrera de medicina, que les debe o sea, interesarles cualquier cosa que sea de bibliografía de de la medicina. Este, Como ya saben ustedes, yo soy de hecho, un investigador de ciencias médicas, estudioso de la medicina durante más de 10 años. Entonces, reflexionando cada cosa y sobre todo dándoles a ustedes una herramienta más para que puedan ustedes hacer bien su tarea. Y para la gente en común, pues que pueda entender de qué se trata cada enfermedad que padezcan. En algún momento van a padecer alguna enfermedad. Entonces yo aquí les aclaro de una manera muy sintética para que nadie se burle de ustedes. O sea, que puedan mercar con ustedes, que puedan explotarlos en su desconocimiento. Porque casi nadie sabe lo que se refiere a la medicina, por eso estudia tantos años, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues que no abusen de ustedes nada más. Entonces, vamos a ver, vamos a este capítulo 10, vamos a continuar con las bacterias, que es muy importante. Las bacterias son constantes en cuanto a caer en un trastorno, muchas veces grave, pero por eso tienen ustedes que saber de qué se trata en la bacteria. Si su médico, por ejemplo, les dice usted tiene una bacteria, o sea, o no bacteria, le dice, usted tiene granuloma inguinal. Ustedes me dicen, ¿eso qué es, verdad? Pero se los van les va a preguntar. Pero ustedes como pacientes deben preguntarle al médico, dígame cuál es mi trastorno. O sea, cuál es el nombre de mi trastorno. Y si le dice, bueno, es que es granuloma inguinal, ustedes no van a saber para nada. Pero bueno, ¿qué es el granuloma inguinal? Es una bacteria, o sea, de novanosisis. Es una enfermedad causada por Calimantobacterium granulomatosa. Es nada más. Es un germen relacionado inmunológicamente con la Klebsiella. Klebsiella, ¿ok? ¿Cómo se presenta este trastorno? Son pequeños nódulos y sin dolor, ¿eh? Es importante. Aparecen después de aproximadamente 10 o 40 días de contacto con las bacterias. Puede aparecer también una pápula y luego una úlcera, no dolorosa, por supuesto, de base eritematosa y sangrante. Es muy importante. Está frecuentemente rodeada pues, de pequeñas lesiones satelitales producidas por una autoinoculación. O sea, esta bacteria tiene varias posibilidades de presentarse, ¿no? O sea, miren, se acompaña, por ejemplo, es lo que puede usted sentir, o sea, se acompaña de un aumento de volumen inguinal o pseudobubo. Hay términos que voy a estar platicando, ya se los he dicho, para los que están estudiando medicina, que deben saberlo, ¿eh? Y si no, aprenderlo. Pero tengo que decirlo porque ese es un audiolibro técnico, pero también con servicio a todos, a los que a los que nos vamos a enfermar, que sepamos de alguna manera antes con el médico para que no se burle de nosotros. Entonces sí es lo que tengo y a ver, tengo mis síntomas igual, entonces tiene usted razón, ¿no? Bueno, por ejemplo, se acompaña, la que les digo, se acompaña de un aumento, por ejemplo, del volumen inguinal, como les digo, pseudobulbo. Es un proceso granulomatorio del tejido subcutáneo. Normalmente esta bacteria necesita unas 3 semanas de tratamiento. ¿Con qué? Pues con eritromicina, streptomicina o tetraciclina. O 12 semanas de tratamiento con ampicilina. Como yo ya se los dije, para que no les den chochitos, no, que les digan el médico, pues digamos,
digamos, algo conveniente, algo que propicia la terminación de este trastorno. ¿Ok? Es, que les mediquen algo que valga la pena. Hay otra bacteria, la bacteria gástrica, Helicobacter pylori. Es una bacteria que infecta, por ejemplo, al epitelio gástrico humano. Las pruebas que deben hacerles el médico es del aliento de urea, por ejemplo, 3 y 14, más o menos el promedio, y prueba, por ejemplo, del antígeno fecal. Si no les dicen, digo, ¿cómo va a adivinar el médico? No tienen que hacerles pruebas, pero pruebas que realmente confirmen que tienen ustedes ya infectados en esa bacteria gástrica Helicobacter pylori. Entonces, miren, ustedes, por ejemplo, decir, ¿qué es lo que van qué les van el médico, lo que sea, les van a prescribir? O sea, ¿qué medicamento les va a dar? Por ejemplo, se puede hacer acitromicina durante 5 días o la levofloxacina durante 7 días, dependiendo, por supuesto, de la severidad del caso. En algunos casos se utiliza tratamiento inclusive intravenoso, cuando es muy complicado. Además, un inhibidor de protones, como por ejemplo el omeprazol. Otra opción, por ejemplo, es los inhibidores como pantoprazol o el rabeprazol, con metronidazol también, ¿no? Mire, cuando esta bacteria es muy resistente y le está generando muchos problemas, pueden ser resistentes, por ejemplo, a la claritomicina. Entonces también se utiliza, por ejemplo, la levofloxacina. Vamos a ver qué les dice el médico, pero pronto, esa es mi recomendación para ese tipo de bacteria. Hay otra bacteria, por ejemplo, la bacteria Borrelia recurrentis. Esta es una bacteria de la familia de la Spirochaetaceae, bueno, detonante, ¿no? Eso quiere decir piojos, pues, es piojos. Entonces, cuando tienen eso, ustedes pueden sentir, pues, fiebres repetitivas o recurrentes. ¿Y cómo van a atacar a estos piojitos? Pues que están generando muchos problemas, pues con antibióticos. El médico va a recetarles un buen antibiótico para eliminar esta bacteria. Otra bacteria, la salmonella, es muy importante porque es muy probable, sobre todo los chicos y todo eso, ¿no? Es un género de bacterias que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado por bacilos gram negativos, anaeróbicos facultativos, con flagelos perífricos y que no desarrollan fiebre, no desarrollan, por ejemplo, cápsula. Eso es importante, ¿no? Excepto la especie ese Pipini esporas. O sea, ¿qué es lo que van a sentir ustedes con esta bacteria? Pues dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal y diarrea inclusive, ¿no? Erupción, por ejemplo, maculopapulosa en pecho y espalda. Tienen eso, pues, vaya inmediatamente al médico para que combate esta bacteria. O sea, los enfermos presentan un periodo de convalecencia entre, por ejemplo, 1 y 8 semanas. Y las personas curadas eliminan salmonela. Entonces, también puede ocasionar, por ejemplo, fiebres entéricas o infección intestinal por intoxicación con algunos alimentos. Así pueden ustedes obtener esta bacteria. O sea, pueden ser invadidos por esta bacteria. Hay otra bacteria que se dice es una bacteria en plaga de Yersinia pestis. Esa también es muy conocida. O sea, la enterobacteria Yersinia pestis es un bacilo gram negativo, anaerobio, facultativo y patógeno primario. O sea, del género Yersinia, que produce en el ser humano la peste neumónica, la peste bubónica y también la peste septicémica.
aunque la última es muy poco común. La peste es una enfermedad natural, por ejemplo, en los ratones, en los roedores, en los ratones, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Hay que tener cuidado con que tengan un contagio con este tipo de ratas, ¿no? O sea, tras ser infectadas, por ejemplo, las ratas, la mayoría de las ratas mueren, porque es bastante fuerte, pero un pequeño porcentaje sobrevive, o sea, quedando como una fuerte de Y, o sea, de Y pestis, así se establece. Entonces, una vez que las células bacterianas han sido introducidas mediante la picadura de una pulga, esta bacteria entra por una pulga de las ratas, ¿no? Una picadura de una pulga dentro de un ser humano. Estas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los nódulos linfáticos. Es muy importante. Donde generan pequeñas hinchazones denominadas bubones, que están llenos de partículas bacterianas. O sea, múltiples hemorragias que dan lugar por ejemplo, a las manchas negras sobre la piel, o procesos de gangrena en los extremos distales de las extremidades. Fuerte dolor también es lo que van a sentir, fuerte dolor en nódulos linfáticos, postración, shock, inclusive hasta delirio. También, por otra cosa que puede suceder es la neumónica, o sea, una septicemia, por ejemplo. ¿Cómo va a atacarse esta bacteria? Por de streptomicina, por ejemplo, el cloranfenicol y las tetraciclinas. Eso lo sabe su médico. Yo les digo, sobre todo a los estudiantes de medicina, apréndaselo, ¿eh? Actualmente hay ciertas evidencias de la sensibilidad del Y, o sea, del Y pestis, que, por ejemplo, van a ser atacadas por la gentamicina y la doxiciclina. Eso es una parte. Otra bacteria. La bacteria del chancroide. Chancroide. Es una enfermedad causada por Hemophilus influenzae, Cocobacilo gram negativo anaeróbico facultativo. Miren, ¿qué es lo que sucede en el desarrollo de esta bacteria? El periodo de incubación es de 3 a 10 días. Aparece primero, por ejemplo, una pápula que luego se transforma en una lesión sucia, dolorosa, que puede ser múltiple. O sea, llamada, se le llama así un chancro blando, por así decirlo. Generalmente ubicada junto al meato uretral, el frenilio o cara mucosa prepucial. Médicos, explíquenle esto a las pacientes o a los pacientes para que entiendan de qué se trata. Hay un compromiso ganglional, por ejemplo, regional y en ocasiones fiebre también. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo vamos a probar que tienen este tipo de bacterias? Este tipo de bacteria. Una tinción de Gram muestra cocobacilos Gram negativos. O sea, también puede hacer un cultivo, por ejemplo, la biopsia es siempre diagnóstica, o sea, sí puede ser una diagnóstica, la biopsia. O sea, podemos entender que tiene esa bacteria. Entonces, lo más importante aquí, cuando tienen una cosa, es el aseo genital precoz. O sea, después del contacto sexual, previene el contagio. Y ya en caso dado, pues ni modo, que el médico les pueda imponer un medicamento como la acitromicina, de un gramo oral por una vez, o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, pero por una sola vez, nada más. Bueno, otra bacteria más. Hay muchas bacterias, tremendas las bacterias. Una bacteria Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas thiocyanea, más o menos, ¿no? Mire, la bacteria gram negativa aeróbica con motilidad unipolar
es un patógeno oportunista en humanos y también en plantas. ¿eh? La bacteria de Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas dioxina, una cosa así. Miren, la aeruginosa es frecuentemente aislada de sitios no estériles, por ejemplo, ¿no? O sea, la boca, el esputo y demás. Y en esas circunstancias, frecuentemente representa una colonización sin infección. O sea, el aislamiento de P. aeruginosa de especímenes no estériles deberá interpretarse con cautela. Y el aviso del microbiólogo o el médico infectólogo deberían corroborarse antes del comienzo del tratamiento. O sea, tienen que corroborar el que tienen eso antes del tratamiento, ¿no? O sea, como ahí te va, pues, no, déjame comprobar que tienes esta bacteria. O sea, en ocasiones o sea, no es necesario tratarlo. Por ejemplo, cuando la P. aeruginosa es aislada de sitios estériles. Por ejemplo, la sangre, el hueso, las colecciones profundas. O sea, debe tomarse con mucha seriedad y en la mayoría de los casos requiere tratamiento rápido. ¿Y cómo? Pues con amiglucósidos, por ejemplo, como por ejemplo la gentamicina, es una posibilidad. La gentamicina, amicacina, tobramicina, por ejemplo, la quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, levofloxacino, o sea, pero no moxifloxacino. Por ejemplo, en las cefalosporinas, la ceflacidima, cb', cefpiroma, pero no cefuroxima. O sea, los estudiantes. Tomar estas cosas para que no tomen algo que pueda ser tremendo. Por ejemplo, las ureidopenicilina, por ejemplo, la tiperaciclina, la ticarcilina, la carbenicilina, porque la P aeruginosa es intrínsecamente resistente a todas las otras penicilinas. Y sobre todo que ustedes pueden permitírsele utilizar penicilinas, hay unos que no lo permiten, cuerpos que no lo permiten. Por ejemplo, también el carbapenem, o sea, el meropenem, el imipenem, y no ertapenema. En el caso de las polimixinas, la polimixina B, la colicistina, y en el monobactamus es, por ejemplo, el astrionam. Hace muchos, ¿eh? Estos antibióticos deben aplicarse siempre por inyección, con la excepción de la fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas. Ya sé de esta bacteria. Hay otra bacteria, ¿eh? Montonal de bacterias. Porque son tremendas. Es el combate del ser humano contra las bacterias y virus y todo. La bacteria de Neisseria meningitis es muy conocida. La Neisseria meningitidis. ¿De acuerdo? Bueno, esta bacteria diplocócica heterótrofa, gran negativa, o sea, de importancia en la salud pública, por su papel en la meningitis y otras formas de enfermedad meningocócica. O sea, miren, hay, hay corriente, bueno, se conoce, por ejemplo, por ejemplo, dos vacunas disponibles por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Para prevenir enfermedades meningococales. O sea, por ejemplo, la Menactra, que es licenciada para uso en gente de entre 12 a 55 años. Mientras Menomune es usada fuera de ese margen de edad y también para viajeros, por ejemplo. ¿Cuál es el diagnóstico de este tipo de bacterias? Miren, LS, por ejemplo, el diagnóstico es LSR hemocultivo B, por ejemplo.
O sea, ¿qué hay que hacer? Cultivos para poder diagnosticar esto. O sea, poner el microorganismo en un medio mixto. Se puede identificar mediante, por ejemplo, una tinción Gram y la prueba de oxidasa, o sea, frotis. La tinción de Gram con el líquido cefalorraquídeo centrifugado o en material aspirado de las petequias. La seroloquía, o sea, los anticuerpos de aglutinación con perritas de látex o la hemaglutinación o por su activación bacteriana. Bueno, y le estoy estudiando eso a los médicos y a los estudiantes de medicina para que tengan idea, pero es una bacteria que hay que atacarla con tiempo. Otra bacteria que son con micoplasmas. O sea, son bacterias que carecen de pared celular. Pertenecen a la clase Molicutes, tienen genomas pequeños y tienen un bajo contenido de GC, o sea, un 18-40%. Existen más de 100 especies reconocidas del género Mycoplasma. ¿eh? Abusados estudiantes. Hay otra bacteria que se llama la brucelosis, que es muy conocida. Es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucellia, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de los cuales se encuentra el hombre, exactamente, o la mujer, por supuesto también, en el cual produce un cuadro febril inespecífico. Es difícil determinar que tiene una brucelosis. O sea, puede parecerse prácticamente a cualquier infección. Por ejemplo, si la vía de transmisión es respiratoria, entonces el paciente cursa, digamos, con un cuadro de neumonía, por así decirlo. Si entra, por ejemplo, si la bacteria entra por la piel, que es muy importante saber cómo entra, ¿verdad? Si entra por la piel, o sea, las manifestaciones incluyen, por ejemplo, celulitis y linfadenopatía regional. Por ejemplo, si entra la bacteria por el sistema digestivo, por la ingestión de alimentos contaminados, principalmente, por ejemplo, la leche o sus derivados, se presentan síntomas gastrointestinales y posteriormente sistémicos. O sea, el hígado, el vaso, el sistema esquelético y médula ósea. Esto se manifiesta, por ejemplo, en una hepatomegalia y una esplenomegalia, así como en las complicaciones, o sea, más frecuentes, que son las espondilitis, sacroilitis y artritis. Por favor, los médicos tienen que diagnosticar esto, porque el enfermo pues no va a entender. O sea, explicarles de dónde viene este problema y es donde hay que atacarlo, ¿no? O sea, también se pueden presionar, por ejemplo, mialgias, fatiga, artralgias y depresión. Son manifestaciones que ustedes como enfermos de esta bacteria lo van a sentir. O sea, es muy rara, por ejemplo, en niños. O sea, y afecta predominantemente por parte de las ovejas o las cabras, que a través de ellas puedan adquirir esta bacteria. O sea, por ejemplo, la manipulación de animales infectados o sus productos, afectando de esta manera a veterinarios, por ejemplo, matarifes, investigadores de laboratorio y cuidadores de animales. ¿Cuáles son las pruebas que debe, digamos, el médico sugerirles? Una detección de anticuerpos específicos como Brucellia en sangre por aglutinación. También, por ejemplo, por aislamiento del patógeno, mediante hemocultivo. Miren, ahora, ¿qué les van a, normalmente les van a prescribir el médico? Pues una combinación de rifampicina, entre 600 a 900 miligramos diarios, o la doxiciclina de 200 miligramos diarios. O sea, si va más tiempo, es muy grave, entonces durante 6 semanas, el cual pues parece ser eficaz. La combinación de tetraxiclina con streptomicina
o gentamicina ha mostrado ser mucho más eficaz, para tomarlo en cuenta. Para no decir, esto es lo que encontré, no, lo que se me ocurrió, no. Hay que comparar y analizar profundamente al enfermo. A ver cuál es la combinación de tetraciclinas que les conviene. Hay otra bacteria que se llama Clostridium, así, ¿no? Bacteria Clostridium. Las especies de Clostridium distribuidas en el ambiente, habitando el tracto gastrointestinal, tanto de humanos como de animales, a pesar del interés en relación del Clostridium, por razón de que estos organismos están involucrados, no sé, se ha pensado diarrea, por ejemplo, en niños. Y en la etiología, el cáncer de colon. O sea que hay que determinarlo muy bien, hacer un diagnóstico muy claro del Clostridium para que no se equivoque. Hay otras bacterias que se llama turalemia. Esta es una infección bacteriana común en roedores salvajes. La bacteria se transmite a los humanos por contacto con tejidos de animales infectados. O sea, la bacteria también se puede transmitir por medio de las garrapatas, por ejemplo, ¿no? Del tabano o mosca borriquera o mosquitos infectados. La inhalación de materia vegetal o tierra infectada, por ejemplo. El contacto directo, por ejemplo, es a través de una herida en la piel, fíjense, por una herida en la piel. Hay que estar lavarse bien y como sea, siempre, toda la vida, ¿eh? Lavarse las manos es fundamental. O sea, por ejemplo, se puede infectar con un animal infectado o su cadáver. O sea, con mayor frecuencia, por ejemplo, un conejo, fíjense además, de un conejo, o una rata almizclera, o un castor, o una ardilla. ¿Qué es lo que van a suceder cuando ustedes están infectados con esta bacteria? Escalofríos, irritación de los ojos, por ejemplo, con conjuntivitis, si la infección comienza en el ojo. Fiebre, dolor de cabeza, rigidez articular, dolores musculares, mancha roja en la piel que crece hasta formar una llaga, o sea, una úlcera. Entonces, ustedes también pueden tener dificultad respiratoria, sudoración, pérdida de peso. Miren, el objetivo del tratamiento es curar la infección con antibióticos. Los antibióticos, por ejemplo, streptomicina o tetraciclina, se utilizan comúnmente para tratar esta infección. Otro antibiótico, la gentamicina, se ha usado como una alternativa a la streptomicina. La gentamicina parece ser muy efectiva, pero solo se ha estudiado en una cantidad pequeña de personas. Dado que esta es una enfermedad infrecuente, o sea, no es una enfermedad muy frecuente. Los antibióticos, pues, como les digo, la tetraciclina y cloranfenicol, o sea, se pueden usar solos, pero normalmente no son la primera opción. Es muy importante, doctores y estudiantes, analicen muy bien la posibilidad y sobre todo haciéndole un buen diagnóstico al paciente para que no se equivoque, ¿no? Puedan tener unas contravenciones tremendas para ellos. Hay otra bacteria que se llama Corynebacterium. La Corynebacterium, si es que le dicen, usted tiene una bacteria que es la Corynebacterium. Esta bacteria produce infección, por ejemplo, como linfadenitis granulomatosa, neumonitis, faringitis, infecciones de la piel y también la endocarditis. Es la bacteria de la Corynebacterium. Hay otra enfermedad viral que se llama fiebre amarilla. Esta enfermedad viral aguda e infecciosa por mosquitos. Esto se transmite a través de mosquitos. Miren, cuando es leve, ustedes van a sentir fiebre elevada, escalofríos y dolor de cabeza. O sea, pueden existir además
mialgias, náuseas, vómitos y albuminuria. Albuminuria. Lo saben los médicos, que los expliquen. Suele durar de 1 a 3 días y curar sin complicaciones. Eso es sin complicaciones. Ahora, cuando es grave la situación, cuando la infección es grave, ustedes se les va a presentar la epistaxis o la hemorragia, ictericia, insuficiencia hepática o renal, con proteinuria, diatesis hemorrágica, paladar blando, hematamesis de sangre negra y coagulada. Hay que tomar muy en cuenta eso. Cuando es grave, entonces. Lo que es importante de estos casos, pues, ¿cómo evitarlo? Pues vacunarse porque no existe tratamiento eficaz. Entonces, lo mejor es vacunarse, porque no hay un tratamiento eficaz que asegure la salida de esto, de la fiebre amarilla. En los casos en que los síntomas sean mucho más graves, el tratamiento puede incluir, por ejemplo, hemoderivados para el sangrado severo, por ejemplo, unidad de sangre extraída con un anticoagulante y bolsa autorizados, y introducción, por ejemplo, de líquidos, o sea, al cuerpo por vía intravenosa. Y también, inclusive, lo que se llega a hacer es la diálisis para la insuficiencia renal. Es muy importante, ¿eh? Cuando alguien está diagnosticado con fiebre amarilla, hay que atacarlo directamente y muy pronto. Hay otra fiebre que se llama de las montañas rocosas, perdón. Es una fiebre de las montañas rocosas, así se dice. Esto se obtiene a través de una garrapata, con una fiebre manchada. Pueden tener una fiebre alta o moderada repentina. O sea que puede durar, por ejemplo, entre 2 y 3 semanas. El dolor de cabeza es muy intenso. Fatiga, fuertes dolores musculares, escalofríos y erupción en la piel. O sea, la erupción comienza, por ejemplo, en piernas o brazos. O sea, puede incluir las plantas de los pies o las palmas de las manos y extenderse rápidamente al tronco o al resto del cuerpo. ¿Cómo hay que atacar esto rápido? Porque la fiebre de las montañas roncosas disminuye la fiebre, pues inmediatamente con tetraciclina o el cloranfenicol. Rapidísimo. Bajar la fiebre es muy importante en tipo de trastornos de este tipo. Entonces, bueno, hay otra fiebre que se llama la fiebre Q. Esta infección es bacteriana que puede afectar los pulmones, el hígado, el corazón y otras partes del cuerpo. O sea, la bacteria afecta, por ejemplo, a las ovejas, las cabras, las vacas, los pájaros, los roedores y las garrapatas. Se encuentra porque normalmente en los excrementos, o sea, en la leche o la orina, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes van a sentir si les diagnostican fiebre Q? ¿Qué van a sentir ustedes? Un dolor torácico del tórax. Al respirar les duele el tórax. Entonces, también puede tener, ese es el color de la arcilla, por ejemplo. Puede tener tos, fiebre, dolor de cabeza, ictericia, dolores musculares, erupción cutánea. No es muy común el fiebre con tos, ¿verdad? Pero no es común, por ejemplo, la erupción cutánea. O sea, otra cosa es la dificultad para respirar. Cuando la enfermedad, el trastorno es crónico, o sea, grave, ustedes van a sentir escalofríos, fatiga, sudores fríos, fiebre prolongada, dificultad para respirar, o sea, respirar, gripe, neumonía, endocarditis. Hay que atacarlo rapidísimo, no sé, con doxiciclina, o sea, un antibiótico. Yo les digo doxiciclina, y les va a corroborar el médico
que están tratándolos para utilizar esto. Hay muchas fiebres, porque a los trastornos se les llama fiebres, algunos como este caso, la fiebre de Lassa. ¿De qué se trata la fiebre de Lassa? Es una fiebre hemorrágica causada por el Lassa virus, o sea, perteneciente a una respectiva familia. Se transmite a los humanos a través del contacto con Mastomys natalensis, o sea, Mastomys natalensis, o objetos domésticos que resulten ser contaminados, o sea, por los excrementos de Mastomys natalensis. Mastomys natalensis, así es, zoonosis, por así decirlo. ¿Qué es lo que van a hacer, qué experimentar ustedes si están enfermos con la fiebre de Lassa? Fiebre, vómitos y dolor retroesternal. Entre los signos de la enfermedad pueden observarse, por ejemplo, inyección conjuntival, edema periorbitario o inflamación del cuello. Fíjense nada más. La cuarta parte de los pacientes manifiestan, por ejemplo, sordera. En casos graves, muy graves, los pacientes sufren shock, hemorragias, derrame pleural y edema cerebral. Abusados médicos y los estudiosos de medicina. ¿Cómo se le va a atacar directamente? Con una ribavirina. O sea, se trata de un antivírico. También puede ser eficaz en algunos casos. Ribavirina. Se trata de un antivírico, para que lo tomen en cuenta y que no haya una contradicción con el paciente. También van a encontrar otra fiebre más, que la fiebre tifoidea o fiebre entérica. Es una enfermedad infecciosa producida por Salmonella typhi, o sea, bacilo de Elbert, o Salmonella paratyphi, A, F o C, ¿no? Su reservorio es el humano, o sea, llega al humano. Y el mecanismo de autocontagio es fecal oral. Cuidado con eso. Pues, tener muy bien, lavarse las manos y todo. O a través de agua y de alimentos contaminados con que tienen un poco de fecales, ¿no? ¿Cómo se va a atacar esta enfermedad? Pues con antibióticos, por ejemplo, como la ampicilina, el cloramfenicol, timetrofrim, sulfametoxazol también, conocido también como cotrimoxazol y ciprofloxacina. Sí, porque son términos médicos que hay que tener muy, muy cuidadoso, ¿no? No para que ustedes se lo inyecten o se lo tomen, no. Consulten a un buen médico, un médico honesto y que les dé la verdad, ¿no? Bueno, ahora vamos, por ejemplo, la gripe, por ejemplo, la gripe con rinofaringitis. Hay muchos tipos de gripe, por así decirlo, pero esta es con rinofaringitis. Miren, esta gripe representa la mayor parte de los episodios de infección respiratoria aguda, el IRA, que cursan por ejemplo, sin insuficiencia respiratoria, La rinofaringitis aguda o resfriado común, o sea, el nombre convencional, constituye uno de los principales motivos de consulta médica. O sea, ausentismo escolar y laboral, inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es una congestión nasal, rinorrea, estornudos, lagrimeo, irrigación nasofaringea, tos y malestar general. O sea, es muy común una gripe de rinofaringitis. Nada más tener mucho cuidado para no es cualquier cosita. No va a ser el COVID. No, es una gripe con rinofaringitis, para que no se equivoquen digamos, de la determinación del tipo de trastorno. Entonces, miren, hay otra afección que es muy común, la gonorrea, que es muy conocida entre los hombres sobre todo, pero también las mujeres. La gonorrea. Miren, los síntomas aparecen entre las 2 y 21 días
después de haber adquirido la enfermedad. El síntoma más frecuente es una secreción uretral, mucosa, blanquecina o clara, o purulenta, gruesa, amarillenta, ubicada en la punta del pene. Otros síntomas con dolor a la orinas, sensación de quemación, por ejemplo, en la uretra, dolor o inflamación de los testículos. En el varón este germen provoca uretritis o prostatitis. En las mujeres la infección suele cursar de forma asintomática, ¿sabes? No tienen nada. Sin embargo, pueden presentarse signos y síntomas tales como una secreción vaginal, mujeres, aumento de las ganas de orinar y molestias urinarias, se llama disuria. Mire, la expansión del germen hacia las trompas del falopio puede producir, por ejemplo, también dolor y los síntomas generalizados de cuando se tiene esta infección bacteriana. También produce, por ejemplo, enfermedades como, no sé, vaginitis y cervicitis, pero también endometritis, salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica aguda. ¿Cómo se va a caracterizar esto que estoy diciendo? La manifestación que van a tener ustedes es por enrojecimiento en el área genital. ¿Cómo se puede atacar este trastorno? Pues con las cefalosporinas, por ejemplo. Cepriaxona, que es una dosis de 250 miligramos en una sola inyección. Cefalosporinas y ceftriaxona. Por supuesto que el médico les va a tratar lo más conveniente y bajo su responsabilidad. Por lo pronto ya les dije que es posibilidad, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando yo estaba pensando en las garrapatas, normalmente cuando alguien tiene una garrapata no sabe ni cómo extraérsela, porque pues, la garrapata se adhiere con el músculo del ser humano y se agarra muy bien, ¿no? O sea, si no se agarra para poder alimentarse, ¿no? Mire, si algún momento tiene una garrapata ahí, no sé, en una pierna, cerca de una mano, sobre todo, agarre la garrapata cerca de la cabeza o la boca con pinzas. No utilice, por ejemplo, sus dedos desnudos. Si es necesario, use una toalla de papel o tejido. O sea, tire de la garrapata hacia afuera con un movimiento lento y constante. O sea, evite apretar o aplastar la garrapata. O sea, tenga cuidado de no dejar la cabeza incrustada en la piel. O sea, y limpie bien la zona con agua y jabón. También lave las manos cuidadosamente, o sea, no vaya a tener contactos por ahí. Guarde la garrapata en un frasco, es muy importante. Observe a la persona que fue mordida cuidadosamente también la próxima semana o dos para las indicaciones de la enfermedad del Lyme. Esa es terrible, la enfermedad del Lyme. Ojalá que no sea para eso. Si todas las partes de la garrapata no se pueden quitar, obtengan ayuda médica. Lleve la garrapata en el frasco a la cita con su médico. No se conforme. Es un animalito que se me pegó, es una garrapata como tal. No, puede ser algo, una enfermedad del Lyme es tremenda. Mire, por ejemplo, vamos a la gripe normal. Es una pandemia, por ejemplo, causada por una variante de influencias virus, el subtipo H1N1. Las denominaciones gripe A y gripe E y gripe A y gripe A H1N1, usadas por numerosos medios de comunicación, pueden dar lugar a confusiones. Los van a confundir, ya que ha habido otras pandemias del gripe A H1N1 en épocas pasadas. Por esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como virus H1N109, pandémico. Eso es muy importante, pandémico.
¿Cuáles son las situaciones que se van a presentar? ¿Cuáles son los síntomas que van a tener en una fiebre de este tipo? Sobre todo a este niño, sobre todo pandémico. Fiebre muy alta, sobre el 38 al 40%, o sea, 40 grados. Tos seca recurrente, dolor de garganta, moqueo, secreción nasal, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dolor de los ojos, pérdida del apetito, problemas para respirar, o sea, como falta de aliento, por ejemplo. Miren, si la vacuna, por ejemplo, los exámenes muestran que la primera dosis de la vacuna, cuando se vacunan, por ejemplo, provoca una respuesta inmune en el cuerpo humano, es decir, cuando son vacunados, lo que resulta suficiente para proteger contra la cepa del virus A, H1N1, según Jim Weintraub, que es director general de la farmacéutica Sinovac Biotech, ya saben los que producen vacunas. Ahora bien, vamos a los gusanos, por ejemplo. Los gusanos en oxiuriasis, son pequeños gusanos que infectan los intestinos. ¿Qué es lo que van a sentir ustedes? Digamos, una manifestación interna de su cuerpo. Dificultad para dormir debido al prurito, a la comezón que ocurre durante la noche. La comezón intensa alrededor del ano, por ejemplo. Irritabilidad causada por el prurito, la comezón y la interrupción del sueño. Irritación e infección de la piel alrededor del ano debido al rascado constante. Limitación o molestia vaginal en niñas pequeñas. En el caso de que un oxiuro adulto entre en la vagina en vez del ano. O sea, la pérdida del apetito, el apetito y el peso es una manifestación. Es poco común, pero puede ocurrir en infecciones severas. Por ejemplo, los medicamentos que les van a recetar son antihelmínticos, o sea, contra los gusanos. Antihelmínticos contra los gusanos. Se usan para destruir los oxiuros, o sea, no los huevos, los oxiuros. El médico y el personal de enfermería pues, probablemente le van a recomendar una dosis de mebendazol o albendazol. O sea, estos medicamentos se encuentran disponibles por medio de venta libre, por receta médica. De todas maneras, si pueden, ver un médico para que pueden tener alguna contradicción, mejor. No vayan por centro de venta libre y les digan, tómelo esto, no. Vayan con un médico para que les diga si realmente se trata de oxiuros, los gusanos de oxiurios. Ahora bien, otra cosa, por ejemplo, es el herpes simple, que es muy, muy común. El herpes simple es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, de tipo vírico, de virus, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. Ese es lo que es los fuegos y todo eso, ¿de acuerdo? Afecta la boca, labios, boca y parte superior del cuerpo. Y del tipo 2, el VHS2, que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. Se puede controlar, pero cuando el herpes llega al cuerpo, ahí se queda para toda la vida. Se esconde muy bien, no nos causa más problemas cuando aparece. Entonces, ¿cómo lo vamos a atacarlo? Con aciclovir, crema o tabletas, todo depende del grado de problema que tenga el herpes simple, puede ser muy grave o muy controlado. Depende cómo se manifieste esta enfermedad. Aciclovir, crema o tabletas. Crema normalmente para poder, deje eso que yo tendría que explicarle cómo resolverlo, porque el médico se lo hace, pero normalmente el aciclovir con crema lo puede eliminar o por lo menos tranquilizar. O con tabletas cuando es bastante grave, ¿no? O sea, la manifestación es muy grave. Por ejemplo, los hongos, por ejemplo, con blastomicosis
Es una infección causada por la inflamación del hongo Blastomyces dermatiditis. El hongo se encuentra en la madera en descomposición y el suelo, por ejemplo. Van a andar curando ahí el suelo con todos los niños, ¿no? ¿Qué va a producir este hongo con blastomicosis? Dolor en las articulaciones, dolor torácico, o sea, tos, por ejemplo, puede producir un moco marrón o sanguinolento, que tenga sangre. También van a suceder fatiga, fiebre y sudores nocturnos. O sea, es una molestia incómoda, definitivamente, o tener una sensación o disfunción general, o sea, un malestar en general de todo su cuerpo. O sea, dolor muscular, pérdida de peso involuntaria. La mayoría de las personas desarrolla síntomas cutáneos cuando la infección se disemina. Es posible que se presenten pápulas o pástulas o nódulos en zonas del cuerpo expuestas. ¿Cómo atacar esto? Yo creo que el fluconazol, itaconazol, el ketoconazol, o sea, por ejemplo, la anfotericina B, se puede usar para las infecciones graves. No en general. Cuando es grave la infección, hay que utilizar la anfotericina B. Los hongos criptocosis, los hongos criptocosis, si se los diagnosticen así, la infección con el hongo Cryptococcus noformans, ¿qué es lo que ustedes van a experimentar? Inflamación o irritación del cerebro y la médula espinal. Esto es muy doloroso, ¿no? El dolor, por ejemplo, de los hongos, los huesos o sensibilidad del esternón. Dolor, por ejemplo, torácico, confusión, por ejemplo, tos seca, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, ebullición cutánea, incluyendo, por ejemplo, manchas rojas punteadas, petequias, se les llama petequias, úlceras, y otras lesiones cutáneas, sudoración excesiva e inusual durante la noche, ganglios inflamados, por ejemplo, pérdidas involuntarias de peso, cambios en el estado mental, por ejemplo, cuello rígido. ¿Cómo se va a atacar esto? Pues con la anfotericina B, la flucitocina o fluconazol, pero siempre consúltelo a su médico, por favor. Yo les puedo decir, le está pasando esto, vaya con un médico para encontrar que tienen hongos criptocosis. Otro hongo es el Pneumocystis jirovicii, es así, Pneumocystis jirovicii. Este es un hongo que parasita el árbol respiratorio del ser humano, produciendo una infectación que se manifiesta en muchos pacientes, o sea, que han sufrido de inmunosupresión. También pueden presentar erupciones, síntomas clínicos de neumonía, tos sin expectoración, disnea, fiebre, pérdida de peso, temblores, expectoración con sangre, por ejemplo, aunque es raro, e infiltración bilateral en la radiografía de toras. En el examen físico que le va a hacer el médico, los síntomas no son muy específicos, pero se encuentra incremento en el ritmo respiratorio y cardíaco. Eso es importante. O sea, hay que utilizar, no sé, timetoprim, sulfametoxazol o cotrimoxazol. En caso de fracaso terapéutico, el tratamiento alternativo de elección es el uso de pentamidina o atrovacuona. Por favor, o sea, no se conforme con eso, ¿no? Otros hongos que son también tremendos es el histoplasmosis. Es una micosis sistémica conocida por la enfermedad de las cavernas, caracterizada por lesiones necrogranulomatosas, que afecta a carnívoros, equinos y humanos. O sea, por la infección con una de las 3 subespecies del hongo, dimórfico histoplasma capsulatum. Esa nada más. Suele ser asintomática, pero puede ser
presentarse, por ejemplo, neumonía, con fiebre, distrés respiratorio, shock séptico, o sea, fallo renal y coagulopatía. Es posible, por ejemplo, esto, ¿dónde puede venirse? O sea, el guano de las aves y de las cuevas habitadas por murciélagos. Hay que evitar meterse a cuevas donde hay murciélagos, porque no sé, por la respiración puede entrar. La histoplasmosis pulmonar es asintomática aguda, o sea, no se presentan síntomas. La histoplasmosis pulmonar sintomática aguda, ¿qué es lo que van a sentir? Pues fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, dolor al tórax, al inspirar, inspirar, histoplasmosis pulmonar crónica, exacto, sudoración, por ejemplo, fiebres que pueden ser similares, por ejemplo, a la tuberculosis pulmonar, e incluir tos con sangre. Se llama hemoptisis. Histoplasmosis diseminada, no sé, fiebres, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, fíjense, lesiones cutáneas, úlceras bucales. Otros síntomas de la histoplasma es el dolor articular, nódulos cutáneos, erupciones en la piel. O sea, ¿cuáles son las precauciones que ustedes deben tomar para pues, no contaminarse con este trastorno? Eviten en lo posible la exposición en los dormideros de pájaros y en cuevas de murciélagos. Vamos fuera, no vayan a quedarse allí a donde habitan los murciélagos. ¿Cómo se va a atacar esto? Pues con antifúngicos, con anfotericina B, seguido por itraconazol por el vía oral. El tratamiento, por ejemplo, con itraconazol necesitará ser continuado por lo menos en un año en casos severos. En casos moderados, el itraconazol oral o ketoconazol son suficientes. hay mucho que los he bombardeado con esto, pero es importante. Les agradezco mucho la atención que le sirvan a esto, porque en un momento, yo no se los deseo, ojalá que no se enfermen, pero si se llegan a enfermar, por lo menos que estén informadas. Nos vemos la próxima semana o el próximo video, que sería el capítulo 11. Por lo pronto les deseo lo mejor de la vida, que estén muy bien.